A lo largo del tiempo, las especies han ido evolucionando, adaptándose a nuevas condiciones climáticas y otros factores ambientales. Esto ha ocasionado la formación de nuevas especies, dando lugar a una gran diversidad biológica. A través de millones de años, la formación de especies nuevas y la extinción de otras, como los dinosaurios, han producido el recurso más valioso del planeta, la diversidad biológica o biodiversidad. Tal entidad está formada por tres conceptos: por diversidad genética, diversidad de especies y diversidad ecológica. La diversidad genética es la variabilidad en la información genética entre individuos de una misma especie, como por ejemplo el grupo de pinzones. La diversidad de especies es la variedad de las especies existentes en diferentes partes del planeta, como bosques, praderas, desiertos, lagos y océanos. La diversidad ecológica es la variedad de bosques, desiertos, praderas, ríos y otras comunidades biológicas que interactúan entre sí y con su ambiente. La Tierra está poblada por una gran diversidad de seres vivos que, en su conjunto, forma la biosfera. Cada organismo realiza una función específica y se relaciona con otros seres por medio de la alimentación. Si en algún lugar del planeta no existieran animales, las especies vegetales aumentarían rápidamente porque no habría organismos herbívoros que las consumieran. Sin la presencia de vegetales, los demás seres morirían y toda la vida desaparecería. De ahí la importancia de las plantas. Entre mayor sea la variabilidad de condiciones ambientales, mayor será la cantidad potencial de especies que ocuparán esos espacios. En algunos casos, es posible encontrar un número grande de especies en un solo hábitat, como resultado de la dinámica ecológica y de la coevolución de esas especies con las especies vegetales, como es el caso de la selva. Podemos definir a la especiación como un proceso mediante el cual evolucionan nuevas especies de especies ancestrales. Existen diferentes tipos de especiación: la alopátrica, la peripátrica, la parapátrica y la simpátrica. Ernst Mayr describió a una especie como un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí de manera real o potencial y que están reproductivamente aislados de otros grupos. La especie se puede definir como una población de individuos con características estructurales y funcionales similares que tienen un antecesor común y en la naturaleza solo se aparean entre sí. Cada especie tiene un nombre científico. Los nombres científicos de las plantas y animales se escriben con dos palabras, el género y la especie, y se escribe en latín. Este sistema para nombrar a los organismos, llamado sistema binomial, fue usado por primera vez por Linneo. Un ejemplo de nombre científico es Felis catus, o mejor conocido como gato doméstico. En cuanto al aislamiento geográfico, ocurre cuando una barrera física, como una cadena de montañas, evita que los miembros de dos poblaciones puedan tener contacto unos con otros, como por ejemplo la muralla china. Por lo tanto, no es posible el cruce entre las dos poblaciones. Diferentes presiones ambientales pueden favorecer las adaptaciones en los organismos. Pasando el tiempo, estas poblaciones se vuelven tan diferentes que ya no pueden cruzarse o reproducirse entre sí. Sin embargo, aunque la barrera geográfica llegara a desaparecer con el tiempo, ya no se pueden cruzar por diferencias en sus rituales de cortejos o la presencia de cambios en su material genético. Un tipo de especiación como la simpátrica que podemos observar en la imagen ocurre por diferenciación de subambientes dentro de una misma población que ocupa un único territorio. Las características de la especiación simpátrica son:
es producida dentro de un mismo origen o espacio geográfico. A diferencia de la especiación alopátrica, no tiene barreras de aislamiento geográfico. Las especies que se encuentran en el mismo espacio geográfico pueden usar diferentes nichos ecológicos, pero dentro del intervalo de distribución de la especie antecesora. En la naturaleza se presenta un fenómeno llamado hibridación. Esto no es muy habitual, sin embargo sucede, como es el caso de los descendientes entre una yegua y un burro, dando a una especie híbrida conocida como mula. La hibridación se presenta en la cruza de diferentes especies que generalmente son parecidas físicamente. Aunque los miembros de diferentes especies no son fecundos entre sí, ocasionalmente miembros de dos especies diferentes pero estrechamente relacionadas pueden entrecruzarse produciendo una tercera especie por hibridación. Dichos fenómenos hacen difícil establecer una definición precisa y rápida de la especie. En la imagen podemos observar una especie de planta híbrida, como los tulipanes, de gran importancia económica. Existen diferentes mecanismos que evitan la reproducción entre diferentes especies. Los mecanismos de aislamiento reproductivo, como el que observamos en la imagen, impide que dos especies diferentes se crucen. Algunos mecanismos evitan que los individuos de distintas especies se fertilicen y por lo tanto el cigoto no se forma. Por esta razón se les ha denominado mecanismos de aislamiento precigótico. Entre estos mecanismos podemos citar el aislamiento ecológico o en el lugar donde vive, el aislamiento de comportamiento o sexual, el aislamiento eventual o estacional, el aislamiento mecánico, el aislamiento por especificidad de los polinizadores, el aislamiento por gametos, el aislamiento por barreras o por algunas diferencias. Podemos concluir que los miembros de una especie tienen muchas características en común, como por ejemplo las diferentes razas de perros. Sin embargo, para que ocurra una evolución, debe haber variaciones heredables entre los miembros.